Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema de organigramas que pertenece a la unidad número 5 de la materia Función Administrativa 1. Aquí vamos a hacer algo para retomar la sesión pasada, pero va a ser a la inversa. Hagan de cuenta que ustedes me preguntan a mí, bueno profesor, entonces ¿qué es un organigrama? ¿Qué les tendría que responder yo? Bueno, un organigrama es aquello que nos muestra la estructura interna de una organización o de la empresa. Los empleados y sus cargos se representan con rectángulos o con otro tipo de figuras. A veces incluyen fotos de las personas que están ocupando los puestos dentro de la organización y nos dan información también del contacto. Puede tener el correo electrónico, alcances o páginas web, así como iconos e ilustraciones. Recuerden ustedes que las líneas rectas o con un ángulo de 90 grados unen los niveles. Esto crea una representación visual que es clara de la jerarquía y los rangos de todos los empleados, los trabajos y departamentos que conforman la organización. Hay que recordar también que los organigramas se conocen con otros nombres, como diagramas de organización, diagramas organizativos o gráficos de jerarquías. Pero entonces, ¿cuál será el mejor formato para un organigrama? En función a las necesidades y el tipo de organización en la que tú te encuentres, es posible que debes elegir un formato menos tradicional de organigramas. Hay tres tipos de ellos y los principales son jerárquico, matricial y plano. Vamos a ver cada uno de ellos. Si hablamos de un organigrama jerárquico, hay que entenderlo que es el tipo más común y da origen al sinónimo de diagrama jerárquico. En una jerarquía, un grupo de personas se encuentra en la parte superior, mientras que los individuos con menor poder o rango se ubican por debajo en forma piramidal. Piensa en términos de una monarquía. El rey o la reina están en la parte superior. O en una organización, el director ejecutivo se ubica también en la parte superior. En una jerarquía, por lo general, los miembros se comunican con sus superiores y con las personas que dependen de ellos. Tenemos que hay organigrama matricial. Este es común en las empresas que tienen más de un director. Por ejemplo, una organización puede tener un equipo de diseñadores gráficos que debe rendirle cuentas a un diseñador gráfico principal. Los diseñadores gráficos también trabajan en otros proyectos que probablemente estén liderados por otro gestor de proyectos. En este caso, los diseñadores gráficos deben rendirle cuentas a dos personas. Otro es el organigrama plano. Este tipo, a veces denominado organigrama horizontal, prácticamente no tiene niveles medios de gestión y por lo general supone dos niveles: los directivos superiores y los empleados. En empresas como esta, el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, los trabajadores tienen más responsabilidades y están más involucrados de forma directa en la toma de decisiones. Las relaciones en los diagramas a veces se denominan relaciones lineales. Estas representan desde el supervisor hasta el subordinado y relaciones laterales que muestran a los individuos en el mismo nivel. Con las relaciones lineales es posible que haya líneas continuas que indiquen las principales líneas de autoridad o líneas punteadas que muestran las líneas de seguridad de autoridad. No existen normas estrictas en los símbolos y líneas empleados en los organigramas, mientras las relaciones formales sean claras. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de organización? Los tipos de organizaciones reflejados en estas clases de diagramas tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en una organización jerárquica, vertical, de arriba abajo, las líneas de autoridad y comunicación deben ser muy claras. En su forma más pura, se asemeja a las estructuras de las Fuerzas Armadas. En el mundo de los negocios, se parte desde el director ejecutivo
y las gerencias de primera línea hasta quizá los directores gerentes superiores, gerentes intermedios, líderes de equipo y miembros del equipo. Si la fuerza de esta estructura es la claridad y la estabilidad, la debilidad potencial es la rigidez y la incapacidad de ser flexible cuando se necesita los niveles jerárquicos. A veces puede también desbordar a una organización. Mientras que en una organización matricial, las relaciones interdepartamentales pueden ser más fructíferas y cooperativas. Sin embargo, tener que responder a más de una persona o departamento puede también generar lealtades confusas o conflictos de interés para con los empleados. En una estructura plana y horizontal, la mayoría de los niveles de jerarquía se eliminan y la relación entre la dirección y los empleados es cercana. Esto es común en organizaciones y empresas más pequeñas, pero generalmente no es práctico para compañías más grandes. Los empleados pueden tener un sentido más fuerte del trabajo en equipo y de autonomía, aunque los conflictos entre los trabajadores pueden ser más pronunciados debido a que hay menos personas realizando las tareas. ¿Cuál es el mejor uso para un organigrama? Sin importar qué disposiciones decidas usar, los organigramas son útiles para trazar las relaciones en tu organización y garantizar que todos sepan cómo comunicar la información clave. Puedes usar organigramas para la comunicación organizativa y de supervisión, tal como ayuda a los empleados a saber quién le rinde cuentas a quién o ayudar a las personas a conocerse en toda la organización. Agregar fotos de los trabajadores puede ser de gran ayuda. Permite a la gente asociar rostros con nombres. La estructuración es cómo intercambiar los roles en equipo para usar mejor los talentos de todos. La planificación de las fuerzas de trabajo, como establecer los detalles de una nueva iniciativa de contratación. La planificación de recursos, como la reducción de ineficiencias modificando la asignación de los roles. La genealogía, porque en un árbol genealógico es esencial un tipo de organigrama que incluye imágenes o fotografías, fechas de nacimiento o fallecimiento de compañeros que laboraron ahí, así como enlaces que contengan más información sobre cada persona. Sin embargo, los organigramas también tienen ciertas limitaciones. Pueden volverse obsoletos rápidamente, en especial en organizaciones con mucha rotación de puestos. Los diagramas en línea son más fáciles de actualizar que los impresos, pero incluso los primeros pueden volverse obsoletos si no se actualizan regularmente. Esto se puede mitigar con documentos que puedan editar en línea y con la automatización, como la salida y llegada de empleados que activan la actualización de los organigramas. Muestran solo las relaciones formales, no las informales o sociales que ayudan a realizar las tareas en una organización. No reflejan el estilo de la jerarquía, indican líneas de autoridad, pero no cómo se ejerce aquella autoridad. Los organigramas tienen otro tipo que se llama organigrafos. Se puede decir que son sus parientes. Quizás sean más útiles si el propósito es ilustrar o descubrir otras asociaciones entre personas o departamentos. En conclusión, podemos decir que un organigrama es una especie de fotografía de la estructura de una organización en un momento determinado. Con el paso del tiempo, toda estructura y las relaciones que existen experimentan cambios que deben ser reflejados o actualizados.